estas alabanzas para luego empezar con el culto de oración. Mi ser es en ti, Dios, mi amor, es en ti, Dios, mi fe, es en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser es en ti, Dios, mi amor, es en ti, Dios, mi fe, es en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser. Te alabo con todo mi amor, con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser. Te alabo con todo mi amor, con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, en ti. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues tener temor. Es tu amante Salvador, nunca pues tener temor. Vamos a orar a nuestro Padre. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre, que vive en los cielos. Estamos realmente felices porque podemos estar aquí juntos a esta mañana dando alabanzas a ti, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos acá hoy para estar juntos, reflexionando en tu palabra, cantando canciones a tu santísimo nombre. Padre, pedimos que tú puedes ayudarnos en este momento a poner todas las cosas afuera de nuestra mente. Sabemos que en este mundo hay muchos problemas y también sabemos que hay enfermos, también hay familias que están en este momento muy tristes por los perdidos de algunos seres muy importantes en sus vidas. También, Padre, sabemos que hay problemas de salud, de dinero, de trabajo, de muchas cosas. Ayúdanos, Padre, en este momento realmente reflexionar en ti. Gracias, Padre, que tenemos esta mañana para aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a escuchar atentamente el sermón después. Ayúdanos, Padre, a realmente enfocar nuestra mente en el tiempo de la memoria de tu Hijo Jesucristo en la Santa Cena.
También, Padre, ayúdanos a poner nuestras mentes en una manera que podemos dar con alegría en el momento de la ofrenda. Gracias, Padre, por este día que tenemos juntos. Y ayúdanos, Padre, a poner nuestra mente realmente reflexionando en tu santidad. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú das a nosotros todos los días. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción Firmes y Adelante, la primera, la cuarta estrofa. Cantemos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la red enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia quiera agradecer. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén. Cuando allá se pase lista, cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos con el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cara a cara. Espero que pueda empezar y quizás me pueda ayudar en esto. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará.
La escritura en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice así: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos con usted, Dios, por tanto amor, tanta misericordia que usted nos da en este día de estar aquí reunidos, de estar celebrando esa gran victoria que su Hijo Jesús mostró en la cruz del Calvario. Bendiga, Señor, este pan sin levadura que representa el cuerpo de su Hijo Jesús, que fue crucificado en la cruz del Calvario, y a través de ese amor, de ese sacrificio, podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Le oramos, le agradecemos y le pedimos que participemos de una manera agradable a usted y que examinemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo la vida cristiana diariamente, que participemos de una manera que sea digna y aceptable delante de usted, Dios. Le oramos, le agradecemos, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Oremos por el jugo de uva. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos con usted, Dios, por su amor, su misericordia que usted nos dio una vez más en este día. Gracias por haber despertado y haber visto un nuevo día, un nuevo amanecer, y estar aquí recordando, Señor, su muerte, su sepultura y su resurrección, que lo demostró en la cruz del Calvario. Bendiga este jugo de la uva que representa su sangre preciosa que usted derramó y con la cual fuimos comprados cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que participemos de una manera que sea agradable a usted, Dios. Le oramos, le agradecemos y le pedimos que sea esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Cantemos. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que dio al Salvador. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos ahora
Buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, Marcos 12, de 41 a 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban como 42, y echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a Jesús, sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de todo su sustento. Vamos a este mandato a dar con alegría, con amor a Dios. Los que podemos participar y los que no podemos, sabemos que la ayuda de Dios vamos a poder participar en este mandato. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, primer día de la semana que tú nos permites estar aquí, Padre. Tenemos la bendición, Señor, de estar sanos aquí en tu presencia, Señor. Gracias a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestros trabajos, bendigas nuestros patrones, nos des las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Te pedimos por los hermanos que no tienen un empleo, un trabajo, Señor, están pasando por una situación difícil de salud. Te pedimos que tú seas con ellos, Señor, que también puedan participar, Señor, de este mandato que tú mandas, Señor, para honra tuya, Padre. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo le damos las gracias a los papás porque están también con los niños, inculcándoles de este mandato de pasar a donar su ofrenda. Pedimos que lo hagamos con respeto y vamos a cantar esta alabanza de los niños. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Salvador, y tu hermano
así. Cantemos. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, en momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Hermanos, el día de hoy vamos a dar lectura al Salmo 24, versículo 4. Esto es para recordarnos el sentimiento de David acerca del caminar en el Señor, del saber, la confidencia que tenemos que tener cuando estamos en el camino del Señor y confiamos en Él y nos apegamos a su palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos. Este primer día de la semana nos encontramos otra vez, una vez más. Algunos hemos venido a mitad de semana, hemos escuchado la lección de mitad de semana, pero ahora estamos reunidos como iglesia, estamos adorando a nuestro Dios. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, como siempre, tenemos la intención de que al predicar la palabra de Dios, hoy día podamos conocer más a Dios, podamos conocer más a Cristo para vivir como Él y claro, para poder compartir a Cristo con los demás. Ahora, esta mañana lo que queremos hacer es, pedirte que vayas en tu Biblia y busques el capítulo 2 de Tito en tu Biblia, en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 2. En el Nuevo Testamento, también lo estoy buscando aquí en mi Biblia, pero espero que tú también puedas buscarlo. Tito capítulo 2, versículo 7. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer, bueno, obviamente después de leer este texto, vamos a hablar un poquito, hacer referencia acerca de este versículo de la palabra de Dios. Espero que tú en tu Biblia puedas ubicarte ya, estás ahí, Tito capítulo 2, versículo 7. Amén, hermano. ¿Están allí? Ok, muy bien. Esto dice la palabra de Dios en ese versículo 7. Presentándote tú en todo momento, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y ¿qué más? Seriedad. Ok, ahora la palabra de Dios nos habla a nosotros, en este versículo específicamente nos está haciendo referencia acerca de cómo tú y yo podemos tener integridad o cómo podemos mostrar a otros la integridad que tenemos en Cristo, es decir, nuestra integridad en cuanto a nuestra fe.
en cuanto a lo que creemos. Ahora, no solamente nos está diciendo que seamos ejemplos, sino también que mostremos nuestra seriedad en cuanto a la relación que tenemos con Cristo, nuestra relación que tenemos con Dios. Ahora, la razón por la que hago referencia a esto es porque hay algunas cosas que todavía nos faltaron hablar con respecto a la lección que dimos hace 2 semanas, con respecto a la lección que tenía que ver con tener una relación seria con nuestro Dios. Hoy día vamos a continuar con esta lección, con esta segunda parte de esta lección, porque otra vez, como les decía, hay algunas cosas que quedaron en el tintero, pero hoy día vamos a tratar, con la ayuda de la palabra de Dios, vamos a tratar de hablar acerca de estas cosas para de esta manera terminar esta lección. Entonces, bueno, como siempre te voy a pedir que te ubiques en tu Biblia, ahora no en Tito, sino en Santiago capítulo 4, porque de allí vamos a leer un verso de la palabra de Dios que nos va a ayudar a hablar acerca de este tema que tiene que ver con la segunda parte acerca de tener una relación seria con nuestro Dios. Así que ubícate allí en tu Biblia, en la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, para poder leer esto en un momento más. Mientras tanto, lo que voy a pedirte es que me acompañes con esta oración para que podamos pedir la bendición de Dios, su guía para predicar de su palabra. Así que oremos, hermanos. Te alabamos, Padre. Reconocemos tu poder y tu grandeza. Dios, tienes en control todas las cosas, aún de las cosas que son difíciles para nosotros entenderlas, aunque las cosas sean, padres, nos causen dolor, cosas que consideramos nosotros en nuestro pensamiento, cosas negativas, sabemos que tú estás obrando. Y esta mañana queremos venir delante de ti para pedir tu guía, para pedir tu bendición, para predicar tu palabra. Dios, ayúdanos con esto para que así podamos retenerla y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero te alabamos, Padre, te alabamos y queremos pedir esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, una de las cosas de las que estábamos hablando en referencia a este tema, en referencia acerca de tener una relación seria para con Dios, es el hecho de que la razón por la que debemos de pensar y meditar en esto es que simplemente en este mundo, en esta vida en la cual tú y yo estamos teniendo, cuando tú y yo vivimos en esta sociedad, nos vamos a dar cuenta tarde o temprano, si no nos hemos dado cuenta ya, de que nuestras vidas son imperfectas. La vida de la humanidad es imperfecta. La vida de la humanidad es imperfecta simplemente porque tú y yo podemos pasar, o muchas personas a las que conocemos inclusive pueden estar pasando por diferentes dificultades. Dificultades que otra vez no hacen más que corroborar que en efecto la vida no es perfecta. La vida no es perfecta por las dificultades que las personas pueden estar pasando. Es más, muchos podemos encontrar o conocer, por ejemplo, amistades, personas que de pronto, familias, que de pronto le haya nacido un bebé. Pero sin embargo, podemos conocer al mismo tiempo, podemos darnos cuenta que hay una familia que conocemos que de pronto puede estar perdiendo o sufrir la pérdida de un ser querido. E incluso podemos saber que el clima, por ejemplo, el clima que tenemos en este lugar puede ser un clima que a nosotros nos afecta más de lo que le afecta a otras personas. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la economía, hablando de la economía, podemos decir inclusive que la economía puede ser una economía buena para algunas personas, pero sin embargo, puede ser la economía puede ser algo malo para otras personas. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento una persona puede estar comprando una casa por la buena economía que tiene, pero sin embargo, al mismo momento podemos saber o entender que hay una persona o un conocido que de pronto puede estar perdiendo la casa en donde está viviendo porque la economía que tiene, que está pasando, no es simplemente mala o no es buena. En ese sentido, detalles como esto nos dan a entender, hermanos, que nuestra vida, la vida de la humanidad no es perfecta. Las dificultades por las cuales tú y yo pasamos, las dificultades por las cuales que tú y yo tenemos que sufrir, nos hacen dar cuenta que simplemente que la vida es imperfecta. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de esto, no solamente nos dice esto, no solamente afirma de que la vida en la humanidad es imperfecta, sino que la Biblia profundiza más acerca de esto y nos da las razones por las cuales la vida de la humanidad es imperfecta.
Y en ese sentido lo que quiero hacer contigo en este momento es leer una serie de versículos en tu Biblia que nos van a hablar o que nos van a dar la razón del por qué la vida es imperfecta. Y en primer lugar quiero que te ubiques allí en Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Búscalo allí por favor en tu Biblia. Bueno, creo que se me olvidó decir esto, ¿verdad? Que si no tienes Biblia, pues nos pidas una que ahí te podemos alcanzar. Pero todos tienen Biblia aquí o le falta alguno, por favor. Si a alguien le falta, no sea tímido. Pide una Biblia, le vamos a dar una Biblia. Levanta la mano si le falta Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Bueno, a buena clase que no es una clase, a buena hora que no es una clase de Biblia, ¿verdad? Si no, debo estar preguntando que lea el texto. Pero bueno, todos tienen Biblia, ¿verdad? Amén. Ok, muy bien. Ok. Perdónenme también, si están pasando la cajita que yo mandé a que se pase, ese fue mi imprudencia. Quien tenga la cajita, pónganla en la parte de atrás y ya que se quede allí hasta el final del culto, retomamos esto. Y perdón si esto ha causado algún inconveniente espiritualmente hablando a alguien. Pero, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿está ahí? ¿Amén? Ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice esto. Ahora, dése cuenta acerca de los detalles porque esto va a ser importante para poder hablar acerca de este versículo. Versículo 4 dice esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, una de las cosas que podemos notar en este versículo 4 es que cuando el apóstol Pablo hace referencia al Dios de este siglo, este Dios está escrito con minúsculas. Es decir, cuando Pablo, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los Corintios, cuando él habla del Dios de este siglo, no está hablando acerca de nuestro Dios, de nuestro Señor, de Jehová, Dios, sino más bien cuando él hace referencia al Dios de este siglo, está haciendo referencia a Satanás. Ahora, una de las cosas que Pablo nos dice con respecto a Satanás es que él ha enceguecido la mente de aquellas personas, de algunas personas, para que de pronto no puedan ver a Cristo, no puedan darse cuenta de que Dios existe, de que deben de creer en Dios, de que deben de vivir bajo las premisas, bajo los mandamientos de Dios. En ese sentido, el apóstol Pablo nos dice que básicamente que Satanás lo que ha hecho es enceguecer, lo que ha hecho es hacer ciegos espiritualmente a algunas personas que a pesar de que puedan leer acerca de las cosas que Dios ha hecho, personas que a pesar de que puedan ver en la creación acerca de las cosas que Dios ha creado, e incluso personas que aún escuchando acerca de Cristo, acerca de Dios, simplemente están espiritualmente enceguecidas. Porque eso es lo que hace el Dios de este mundo, Satanás. Trata de enceguecer a la gente, trata que la gente no pueda saber, no pueda entender, no pueda seguir a Dios. Por lo cual, este versículo de la palabra de Dios no hace más que hacernos entender que hay personas que están espiritualmente ciegas. Ahora, prueba de esto es que que la vida de la humanidad es imperfecta. Es imperfecta, ¿por qué? Porque hay personas que están espiritualmente ciegas. Espiritualmente ciegas. En segundo lugar, lo que voy a pedirte es que vayas a Mateo capítulo 18, versículo 11, por favor. Mateo capítulo 18, en el Nuevo Testamento también, el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el versículo 11. Por favor, busca esto en tu Biblia, Mateo capítulo 18, versículo 11. Mateo capítulo 18, versículo 11. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Ok, la palabra de Dios dice esto en Mateo capítulo 18, versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había, ¿qué, hermanos? A lo que se había perdido. Ahora, este texto de la palabra de Dios nos habla básicamente acerca de cómo algunas personas pueden estar perdidas espiritualmente hablando.
perdidas espiritualmente hablando. Ahora, dese cuenta que Jesús es quien dice esto a sus apóstoles, a sus discípulos. Y en ese sentido, si tú y yo somos discípulos de Jesús, esto es lo que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Lo que nos está diciendo Jesús es que en el mundo, en la humanidad, podemos encontrar personas que estén espiritualmente perdidas. Espiritualmente perdidas. Y esta es la razón por la que Jesús justamente ha venido. Jesús ha venido para rescatar a quienes, a los que están ¿qué? Perdidos. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar espiritualmente perdidas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 11. Ahora, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Eso también está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 1. Esto dice la palabra de Dios en este texto de la palabra, en este texto del Nuevo Testamento. Bueno, déjenme ubicarlo aquí. Efesios capítulo 2, versículo 1. Espero que tú ya lo tengas en tu Biblia. Amén, hermano. Amén, muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo, quien escribe esto? ¿Qué nos está tratando de decir? Bueno, simplemente que lo que nos trata de decir es que en este mundo vamos a encontrar también personas espiritualmente muertas. Espiritualmente muertas. Ahora, esa es la razón por la que si tú y yo hemos recibido una nueva vida, es porque tú y yo hemos estado espiritualmente, ¿qué? Muertos. Porque tú y yo al enterarnos de esto, al saber que hemos estado muertos espiritualmente, hemos tenido la necesidad de querer una nueva vida. Y por querer una nueva vida, pues Dios por medio de Cristo nos ha otorgado esta nueva vida. Porque otra vez hemos estado muertos espiritualmente. Estos simplemente son tres detalles que a nosotros nos dan la idea. Esos son tres detalles en donde la Biblia profundiza tratando de darnos la idea del por qué este mundo o la vida es imperfecta. No solamente la vida es imperfecta por el hecho de que tú y yo podemos estar pasando por sufrimientos, podemos tener dolor en nuestra vida, podemos tener pérdida en nuestra vida, sino que la vida es imperfecta por el hecho de que hay personas que pueden estar espiritualmente ciegas, personas que pueden estar espiritualmente perdidas y personas que pueden estar espiritualmente muertas. Y consecuentemente, si vas a Romanos capítulo 3, es el último texto de esta serie de textos, de versículos que estamos leyendo, pero si vas a Romanos, búscalo en tu Biblia por favor, capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios nos dice esto que probablemente es un texto que tú ya conoces, que lo has leído, es un texto que lo has estudiado inclusive, o escuchado en algunas otras predicaciones, pero es un texto popular de la palabra de Dios. Ahora, pero este versículo de la palabra de Dios, Romanos 3:23, ¿estás ahí? Amén. Romanos 3:23 nos dice esto: por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de dónde, hermanos? De la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Ahora, si hay personas que están espiritualmente ciegas, espiritualmente perdidas y espiritualmente muertas, consecuentemente la Biblia dice que estas personas están destituidas, es decir, espiritualmente apartadas de Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, ¿qué dice el texto? Están destituidos de la gloria de ¿quién? Ahora, la palabra destituidos es una palabra que en otras versiones de la Biblia, en otras traducciones de la Biblia, se traduce con esta frase, ha sido dejado de lado o ha sido dejado atrás. Ha sido dejado atrás. Lo que nos da la idea de que pues una persona que está espiritualmente ciega, espiritualmente perdida, espiritualmente muerta, simplemente ha sido dejada atrás. Ha sido dejada atrás de la gloria de Dios. Consecuentemente no puede ver, no puede entender, no puede estar cerca de la gloria de Dios.
Ahora, la razón por la que decimos esto es simplemente para afirmar o para corroborar que en efecto la Biblia, cuando profundiza otra vez, y estoy repitiendo esto una vez más, cuando la Biblia profundiza acerca de la imperfección de la vida o acerca de por qué tú y yo tenemos sufrimientos, dificultades, dolor en nuestra vida, no solamente es a raíz de que la vida en sí es difícil o que a raíz en sí que la vida es imperfecta, sino a raíz de la ceguera espiritual, a raíz de la pérdida espiritual, a raíz de la muerte espiritual, porque espiritualmente estamos apartados de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón por la que decimos esto? ¿Cuál es la razón por la cual queremos afirmar, profundizar en esto de que la vida es imperfecta, o en esto de la muerte, la ceguera, esto de la pérdida o el alejamiento espiritual de Dios? Bueno, esto es importante de recalcar, porque algo que debemos de entender, hermanos, es que la humanidad no tiene problemas en aceptar. La humanidad no tiene problemas en aceptar que la vida es imperfecta. Y creo que tú y yo podemos inclusive aceptar eso fácilmente. Si yo te pregunto, hermano, la vida no es perfecta, tú me vas a decir, es muy probable que me digas, sí, la vida es imperfecta. La vida no es perfecta. Tú y yo que incluso podemos traer a nuestras mentes diferentes dificultades que nos hacen corroborar esto y decir, bueno, hermano, he trabajado, he ganado mi dinero, he comido, sostengo a mi familia, pero a pesar de eso alguien se enfermó. La vida no es perfecta. Es más, vas a la calle, conversas con cualquier otra persona y hablando entre palabras y palabras, vas a entender que, o algunas personas conocidas, sea o no sea cristiana, también te va a decir, te puede dar a entender lo mismo, que la vida no es perfecta, por los diferentes sufrimientos, por las diferentes dificultades que puedan estar pasando. Sin embargo, una de las cosas con las cuales la humanidad tiene problema es en aceptar esto, lo que dice la Biblia. Esto es lo que Dios afirma, de que espiritualmente puedan estar ciegos, de que espiritualmente puedan estar perdidos, de que espiritualmente puedan estar muertos y consecuentemente espiritualmente separados de Dios. Es fácil encontrar una persona que acepte que la vida es difícil, que la vida no es perfecta, pero a la humanidad se le hace difícil aceptar que espiritualmente puede estar a raíz, o que la vida es imperfecta a raíz de que ellos, o que nosotros inclusive podemos estar ciegos espiritualmente, muertos, perdidos espiritualmente, muertos espiritualmente y espiritualmente consecuentemente apartados de Dios. Ahora, ¿por qué se le hace difícil aceptar esto? Bueno, es difícil aceptar esto porque cuando una persona acepta estas cosas, simplemente está aceptando esta realidad, la realidad de que estas personas o de que una persona en realidad es más pecadora de lo que piensa o de lo que cree. Y es más, si tú y yo tenemos dificultad como cristianos, como hijos de Dios, si tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, se nos hace difícil aceptar esto que nos dice la Biblia, si se nos hace difícil aceptar que tú y yo podemos estar, aún siendo cristianos, espiritualmente ciegos, o espiritualmente perdidos, o espiritualmente muertos, o espiritualmente alejados de Dios, entonces es porque tú y yo quizás estamos teniendo dificultades en aceptar de que somos más pecadores de lo que tú y yo creemos. Ahora, si esto te llama la atención, entonces creo que valdría la pena leer este texto de la palabra de Dios que está en Lucas capítulo 18, porque si esto te llama la atención, el hecho de creer o de que sea difícil que en tu mente y en tu corazón, o en nuestra mente y en nuestro corazón, que sea difícil de digerir esta idea de que puedan haber cristianos, hijos de Dios, que puedan estar espiritualmente ciegos, espiritualmente perdidos, o espiritualmente muertos, o espiritualmente alejados de Dios, pues lo que quisiera decirte en el amor de Cristo es que esto no te sorprenda,
¿Por qué? Bueno, por el texto que vamos a leer en Lucas, ahora en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Búscalo por favor en la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, Evangelio Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Bueno, creo que esto lo leímos, pero vamos a estar leyendo una vez más, porque de ahí vamos a hablar, o nos va a servir esto de base para poder hablar un poco más acerca de esta lección. Lucas capítulo 18, si lo tienes en tu Biblia, dime amén. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahora, este es un texto que muchos ya deben de conocer. Algunos lo han leído ya, lo han escuchado, lo han estudiado. Pero vamos a leer estos versículos una vez más para poder entender, para poder usarlo para sacar adelante la lección de esta mañana. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice esto. ¿Estás ahí? Amén, hermano, hermana. Ok, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Y el que se humilla será enaltecido. Ahora, una de las cosas de las que queremos resaltar de este texto de la palabra de Dios es lo que dice, básicamente es lo que Jesús nos dice con respecto a esa persona, empezando en el versículo 10. Ahora, una de estas personas, cuando tú lees el versículo 10, la persona a la cual Jesús está haciendo referencia en el versículo 10 no es cualquier persona, porque la Biblia o Jesús nos dice que es un fariseo. Ahora, un fariseo es un judío, porque obviamente tenía que ser judío para poder pertenecer, por lo general, al grupo religioso de los fariseos de esos tiempos. Ahora, como era religioso, este fariseo era religioso, entonces entendía que este fariseo no solamente, otra vez lo digo una vez más, es parte del pueblo de Dios, judío, sino que también era conocedor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era fariseo, porque era parte de este grupo religioso judío. Es más, era una persona que por ser, si era fariseo, si era una persona estudiosa de la Biblia, entonces una persona que conocía a Dios. Básicamente podemos decir que esta persona, este fariseo al que Jesús está haciendo referencia, es una persona que es parte del pueblo de Dios. En estos tiempos podría decirse que este fariseo podría ser una persona o un cristiano, que tú y yo también podríamos decir que somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Podría decirse de esa manera, si lo tomamos de esa manera. Pero una de las cosas que nos dice Jesús, o algo más que nos dice Jesús con respecto a esta persona que tenía una relación con Dios, este fariseo que era religioso, nos dice que en el versículo 11, en el versículo 12, nos da detalles acerca de por qué esta persona creía ser mejor de lo que otras personas pensaban, quería ser mejor por lo menos que este publicano. Y en el versículo 11 y en el versículo 12 nos da detalles de la razón de por qué esta persona creía ser mejor, ¿verdad? Cuando tú y yo leemos estos versículos, estos textos nos dice que esta persona no era un ladrón, esta persona no era una persona injusta, no era una persona adúltera, ayunaba 2 veces a la semana, ¿verdad? Eso dicen los textos, ¿verdad? Versículo 11 y 12, ¿cierto? ¿Estás ahí? ¿Estás leyéndolo? Ok, dice ayuno 2 veces a la semana, daba diezmos. Básicamente este fariseo, por las cosas que él hacía, se entiende que él tenía cierta relación con Dios. Tenía cierta relación con Dios, o en todo caso, si este fariseo tenía una relación con Dios, esta relación con Dios no era la misma relación que el publicano tenía con Dios. Tengo una relación que no es igual a la relación que esta otra persona, que este otro publicano del cual nos habla la última parte del versículo 11. Ahora, fariseo, hijo de Dios, religioso, conocía de Dios, sabía de Dios, entendía de Dios, tenía una relación con Dios. Pero sin embargo, una de las cosas que también entendemos con respecto a la actitud de este fariseo es de que a él se le hacía difícil aceptar algo.
Se le hacía difícil aceptar que aún siendo parte del pueblo de Dios, aún siendo una persona religiosa, aún siendo una persona que conocía de Dios, se le hacía difícil aceptar que esta persona, aún siendo, parte del pueblo de Dios, no era inmune al pecado. Y si no era inmune al pecado, entonces esta persona, este fariseo, no era mejor que el publicano. Y Jesús nos dice eso. Jesús nos da a entender esto. Que esta persona, aún siendo parte del pueblo de Dios, creía o pensaba que era mejor que el publicano, aún sabiendo que él podría ser más pecador de lo que realmente pensaba. En ese sentido, si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios, amén, hermanos. Si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, entonces que no te sorprenda. Que no te sorprenda que tú y yo podamos inclusive ver o saber de personas que puedan estar, que a raíz de que estén espiritualmente ciegas, espiritualmente perdidas, espiritualmente muertas, que espiritualmente estén separadas o apartadas de Dios. Y que no nos sorprenda que estas personas o podamos encontrarlo no solamente dentro de la humanidad, sino también incluso dentro de la iglesia. Y en ese sentido, si se nos está haciendo difícil de aceptar esa posibilidad, si se nos está haciendo difícil de reconocer que podemos estar como hijos de Dios, espiritualmente ciegos, espiritualmente perdidos, espiritualmente muertos, espiritualmente alejados de Dios, entonces quizás estamos siendo como este fariseo. Estamos pensando que probablemente somos mejores que otros cristianos. E incluso se nos puede cruzar, se nos hace difícil aceptar esto. Estamos creyendo que somos menos pecadores que los demás, o en otras palabras, que no somos, o que tú y yo en realidad somos más pecadores de lo que queremos aceptar o de lo que creemos. Si esto es cierto, si esto es verdad, si lo que la palabra de Dios afirma y hemos visto ahora con estos textos, entonces esto quiere decir que tú y yo tenemos más necesidad de Dios de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo creemos que necesitamos de Dios. Tenemos mucha más necesidad de Dios de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo creemos. Porque si esta es nuestra situación, entonces, fíjate, entonces Santiago capítulo 4 versículo 9 cobra sentido. Búscalo por favor en tu Biblia, Santiago capítulo 4 versículo 9. y ya estamos llegando a la final la parte final de esta lección. Santiago capítulo 4 versículo 9. En el texto de la palabra de Dios, Santiago capítulo 4 versículo 9. Fíjate, esto dice el texto, si estás ahí, por favor acompáñame, Santiago capítulo 4 versículo 9. Amén, hermanos, ¿estás ahí? Ok, ahora, este es un texto que pareciera un poco difícil de interpretar, un poco difícil de explicar, pero algo de lo que te debes de dar cuenta, o que de lo que nos debemos dar cuenta, es el hecho de que si hay personas o dentro de la iglesia pudiera haber cristianos que estén espiritualmente ciegos, muertos, perdidos y separados o apartados de Dios, entonces este texto va a cobrar sentido. Este texto cobra sentido porque esto mismo es lo que les da a entender Santiago a los cristianos de su tiempo, y esto es lo que Santiago nos quiere hacer entender, explicar a nosotros, que si tú y yo tenemos esta necesidad espiritual, si nos encontramos en un momento en una ceguera espiritual, estando perdidos espiritualmente o alejados de Dios espiritualmente, entonces el versículo 9 nos dice esto. ¿Eso es ahí? Amén. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué?
Bueno, porque si tú y yo estamos pasando por esta situación de necesidad espiritual, entonces es tiempo que reconozcamos la situación en la que tú y yo nos encontramos, que aceptemos la situación en la que tú y yo nos podríamos estar encontrando en este momento. Aceptemos que tú y yo podríamos estar ciegos espiritualmente. Que aceptemos que tú y yo podríamos estar perdidos espiritualmente. Que aceptemos la realidad de que tú y yo podríamos estar muertos espiritualmente e incluso tú y yo podríamos estar espiritualmente alejados de Dios, aún siendo cristianos. Por lo cual Santiago nos dice, versículo 9 otra vez, debemos de afligirnos. Debemos de lamentarnos. Debemos de llorar. Porque si esta es su situación como cristiano, si esta es nuestra situación como cristianos, debemos de lamentarnos. Es más, si esta es tu situación como cristiano, como cristiana, que tu sonrisa se convierta en lloro. Que tu gozo se convierta en tristeza. Porque al reconocer, cuando leemos estos versículos, lo único que estamos haciendo y lo único que Santiago está haciendo es reconocer nuestra situación espiritual, nuestra necesidad de Dios. Necesitamos de Dios más de lo que tú y yo creemos. Simplemente porque no somos mejores. Simplemente porque si se nos hace difícil hacer esto, versículo 9, quizás estamos pensando que somos menos pecadores que los demás, aún siendo más pecadores de lo que tú y yo creemos que somos. Ahora, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos aceptar lo que Santiago nos está diciendo a nosotros? Tres cosas muy sencillas. Tres cosas muy sencillas. Tres cosas muy sencillas. En primer lugar, Santiago nos pide aceptar esto porque tú y yo debemos de reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Debemos de reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Cuando tú y yo, por ejemplo, cuando leemos la Biblia en la palabra de Dios, en Salmo 40, el versículo 2, es ese texto que está allí, ese texto que tú ves en pantalla, el Salmo 40, versículo 2, si lo puedes leer, pues a buena hora, dice, la palabra de Dios en ese texto nos da un texto de David, que escribe, que habla acerca del momento en el cual, que describe el momento en el cual Dios había sacado a David del profundo pozo, de la desesperación, de la preocupación. Dios había hecho que David pueda caminar firmemente. Ahora, ¿quién había hecho esto? David no pudo hacer esto con sus propias fuerzas. David no pudo hacer esto con su propia humanidad, sino más bien David lo que reconoce es de que Dios, que hay alguien más que pudo haberlo sacado de este pozo pantanoso, que alguien más pudo haberlo sacado de esta situación problemática por la cual él estaba pasando. Él reconocía que Dios era aquel que lo había sacado de esa situación. Por lo cual, reconocer se convierte en algo que tú y yo debemos de hacer con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios nos ha sacado del lago pantanoso, si Dios nos ha sacado de la dificultad por la cual tú y yo hemos estado pasando, entonces debemos de reconocer esto. Debemos de reconocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Aceptar Santiago, lo que Santiago capítulo 4, versículo 9 nos dice, nos ayuda a que tú y yo podamos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, la segunda razón, y con esto vamos llegando a la parte final, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 21, la palabra de Dios nos dice esto que ves en pantalla. Por lo cual, o la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ahora, este texto probablemente no te llame tanto la atención, a no ser que te enfoques en la palabra desviado. La palabra desviado simplemente significa o nos da a entender el hecho de que hay algunos cristianos que simplemente no valoraron su fe y por no valorar su fe se desviaron de su fe. No la valoraron, no la apreciaron. Ahora, ¿por qué tú y yo, por qué leemos este texto de la palabra de Dios?
es porque si tú y yo reconocemos Santiago 4:9 como algo que debemos de hacer en nuestras vidas como cristianos, que debemos de reconocer nuestra imperfección, que debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios, este texto no solamente valoremos o reconozcamos lo que Dios no ha hecho por nosotros, sino también a que tú y yo valoremos la fe que tenemos en Dios. Tenemos fe en Dios y debemos de valorar la fe que tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a que no nos desviemos de aquel quien ha liberado o nos ha sacado de este pozo pantanoso, y este es Dios. Ahora, para terminar con este texto, el texto que usted ve en pantalla es este que está en el Salmo capítulo 23, versículo 4. Y este es un salmo que usted probablemente lo recuerda claramente, quizás usted lo ha estudiado también. Es este texto en donde la palabra de Dios nos dice por medio de David: aunque en el valle de la muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué dice esto David? Porque este versículo simplemente muestra la dependencia que él tenía en Dios. Si quería salir adelante, si quería poder enfrentar esos tiempos difíciles en su vida, sabía que él no podía hacerlo solo, y por eso reconocía que él dependía de Dios, la dependencia de Dios. De esta manera, si tú y yo aceptamos Santiago capítulo 4, versículo 9, como algo real, como algo posible, entonces esto nos va a ayudar a que tú y yo también no solamente recordemos de dónde Dios nos ha sacado, que no solamente nos recordemos de darle valor a nuestra fe, sino también que recordemos que si tú y yo hemos podido salir adelante en nuestras vidas, en esta vida imperfecta que podemos estar teniendo en este mundo imperfecto, es porque Dios ha estado al lado de nosotros. Es porque su vara y su cayado nos ha estado guiando. Y esto únicamente demuestra la dependencia que tú y yo tenemos en Dios. Debemos de tener en Dios. Hermanos, si tú y yo aceptamos las lágrimas, el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas, si tú y yo aceptamos lo que Santiago 4:9 nos dice claramente, esto va a permitir que tú y yo aceptemos que en algún momento, si estamos en una ceguera espiritual, si en algún momento nos encontramos estando perdidos espiritualmente, o si en algún momento estamos muertos espiritualmente, o estamos alejados de Dios espiritualmente, esto va a permitir a que tú y yo podamos reconocer que tenemos más necesidad de lo que tú y yo pensamos, porque somos más pecadores de lo que tú y yo creemos. Y si esto es así, entonces, otra vez, si tenemos más necesidad de Dios de la que tú y yo creemos, si somos más pecadores de lo que tú y yo pensamos, ¿qué nos está siendo obstáculo para tomar en serio nuestra relación con Dios? Si nuestra necesidad de Dios es más grande de la que creemos, si nuestra situación lejos de Dios nos hace ver que somos más pecadores de lo que creemos, ¿qué estamos esperando para tomar en serio nuestra relación con Dios? Ahora, ¿vamos a orar por esto? Necesitamos orar por esto, porque no queremos tener una ceguera espiritual. Amén, hermanos. No queremos estar muertos espiritualmente. No queremos estar perdidos espiritualmente. No queremos estar alejados de Dios espiritualmente. Oremos por esto. Ora por mí para que no caiga en esto. Voy a orar por ti para que no caigas en esto. Y si aún tú y yo podemos caer, que podamos reconocer que tenemos más necesidad de Dios de la que tú y yo pensamos. Oremos por esto, hermanos. Ora por mí, voy a orar por ti. Oremos los unos por los otros. En segundo lugar,
un buen texto que nos va a hacer recordar de esta gran necesidad que tú y yo tenemos de Dios, Santiago 4:9. Porque si crees que no, si se te hace difícil aceptar esto, es tiempo de que te lamentes, es tiempo de que llores, es tiempo de que tu gozo se convierta en tristeza. Porque realmente nuestra agitación con Dios no es mejor de la que creemos. No es mejor de la que tú y yo creemos que tenemos. Santiago 4:9 nos va a hacer recordar esto. Y en tercer lugar, para poder aplicar lo que hoy día tú y yo hemos aprendido de la palabra de Dios, pues creo que podríamos hacerlo a través de una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que no te deja tener una relación seria y formal con el Señor? ¿Es el orgullo? ¿Son las dudas? ¿Son las demasiadas ocupaciones? ¿Amas más al mundo que a Dios? ¿Son los pecados no confesados? ¿Es tu terquedad? No eres terco, ¿verdad? ¿Es el hecho de estar demasiado enredado en las cosas del mundo? Es la culpa. ¿Qué es lo que no te deja tomar en serio tu relación con Dios? Meditemos, pensemos en esto y hagamos algo para que tú y yo podamos tomar en serio nuestra relación con Dios. Por lo demás, si hoy día tú quieres tomar en serio tu relación con Dios, la palabra de Dios dice que esto puede lograrse por medio de Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Jesús delante de los demás y naces de nuevo bautizándote en las aguas del bautismo, tú puedes empezar una buena y seria y formal relación con Dios. Si tú hoy día quieres hacer esto, nosotros podemos bautizarte esta mañana. Si tú hoy día quieres estudiar la palabra de Dios, podemos estudiar la palabra de Dios contigo. También podemos orar por ti si tú deseas oración a raíz de alguna ceguera, a raíz de estar muerto espiritualmente o de creer que estamos separados o apartados de Dios. La iglesia puede orar por ti esta mañana y retomar tu relación con Dios y hacerla seria y formal. Pero no queremos que te vayas hoy día sin recibir esto que Dios quiere darte esta mañana. Por lo cual, la iglesia se va a poner de pie mientras canta esta alabanza, mientras algunos deciden pasar al frente, ya sea para recibir bautismo o para recibir oración de parte de la iglesia. Por lo demás, hermanos, que Dios les bendiga. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Oh pecadores, venid. El tiempo de adorarlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y viene la muerte. Viene por ti, por ti. Venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Oh pecadores, venid. Bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, te damos
Gracias por habernos permitido haber estado aquí este día, esta mañana, haber aprendido de tu palabra, Señor, por habernos traído con corazones abiertos para llenarlos de tu gozo, de tu plena vida, Señor. Gracias por ello, gracias por tus bendiciones. Estamos también despidiéndonos de este lugar, pero no de tu presencia, que tú nos lleves con bien. Hasta la próxima vez que podamos estar aquí reunidos. Gracias, Padre. Bendice a aquel que no te conoce todavía, Señor, si está aquí presente, que sea el día de hoy que te conozca y tome la delantera de salir contigo, Señor. Tócale su alma, su corazón, Señor. También guíanos por el buen camino, Señor. Perdona nuestros pecados y gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.